lo tanto, nosotros no podemos darle rienda suelta al pecado. Por lo tanto, no nos dejemos seducir de las pasiones desordenadas, de las tentaciones del diablo. Satanás está buscando a quien devorar. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tienes que cuidar tu integridad, tu vida y tu relación con Dios, porque Satanás no está jugando. Seducción infernal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ese es el tema que vamos a tratar en este día. Y vamos a hablar acerca de la tentación y de la seducción. Cómo el enemigo seduce a la gente, seduce a los hombres de Dios para que caigan presos en el pecado y nunca se puedan levantar. Seducido por sus artimañas, por su maldad, porque el objetivo del enemigo es llevar al hombre a la perdición y a que no tengan una libertad en el espíritu y que vivan para Dios. La seducción ha venido durante el principio de la creación. Juan y a Eva lo tentó para luego ellos pecar. Y dice la palabra que después de haber ellos pecado, esto les produjo una muerte. La gente son seducidas muchas veces por espíritus inmundos que daldean su mente para que las personas cometan tal o dicha acción. La Biblia dice, hablando Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 2 en adelante, habla lo siguiente, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es que seducido. Ahí está hablando de una seducción. Y luego que es seducido, que da a luz el pecado, acontece esto entonces cuando la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Usted no ve que hay personas que cometen un acto y luego dicen: yo no sé qué me pasó, estaba entenebrecido, estaba ciego. Porque llegó la conciencia, ya después de haber cometido el acto, viene la culpabilidad, porque eso hace el enemigo. El enemigo te seduce a que tú peques, pero después que tú pecas, entonces viene la conciencia de acusamiento. Él mismo te acusa, él hace que tú falles para luego acusarte, porque él es el acusador. Entonces, hay espíritus inmundos que seducen. Muchas veces personas que tienen su matrimonio, hombres, tanto mujeres que son casados, empiezan a ser seducidos por suceso contrario. Y de repente, en un momento dado, no controla sus instintos pasionales, sino que le dan rienda suelta al pecado, y el enemigo se aprovecha de esto para que la persona quede cautiva en su pecado. Un hombre que tiene su esposa se siente seducido buscando las cosas, los placeres de este mundo, y ve que llega un momento en que cae en tentación, peca, entonces destruye tanto a la familia de aquella mujer como también la familia suya, porque eso es lo que hace el enemigo, seducir para que nosotros caigamos en tentación. La Biblia dice: hijito, no pequéis, ni tampoco dice la palabra de Dios, dice: no deis lugar al diablo, porque el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, mas Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Por eso Santiago dice: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La Biblia nos enseña que en un momento Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado o probado. Y dice la palabra que vino Satanás y empezó a tentarle. Jesucristo resistió la tentación y no accedió a sus ofertas. Esto tiene una enseñanza también, porque dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba en Jesús. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando nosotros somos seducidos por el pecado? Somos atraídos y cometemos el acto, el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Eso fue lo que pasó con David. La Biblia enseña que en un momento David estaba en el palacio y miró a Betsabé que se estaba bañando desnuda, y él la alcanzó a ver desde el palacio. Y dice que David fue atraído por la belleza de Betsabé, siendo Betsabé una mujer casada. Pero a David eso no le importó. ¿Por qué no le importó? Porque fue seducido y él quería darle rienda suelta a su pasión.
quería cumplir el deseo, esa pasión desordenada. Quería cometer un acto que no era lícito cometerlo, porque Dios lo había llamado a David como rey y Dios lo había puesto como rey. Sin embargo, dice la palabra que David mandó a buscar a esta mujer, no importando que esta mujer estuviese casada. Dice que vivió con ella y también la embarazó, porque eso es lo que trae el pecado. Dice la palabra que después que alguno es tentado, que es seducido, cuando de vuestra propia concupiscencia, dice que da luz el pecado, y siendo consumado el pecado da luz la muerte. Y vemos ahí el caso que le vino a David por causa de ese pecado. Salmo 32 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y en el Salmo 51 vemos a David arrepentido por el acto que había cometido, de tal manera que le dijo al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y él dice, no me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, porque David estaba en tiniebla, David estaba en oscuridad por causa del pecado y por dejarse seducir por sus pasiones y por su deseo. Eso hace el enemigo. Nos quiere sacar de la luz de Dios, de su gloria admirable, para que nosotros volvamos a tiniebla. Por lo tanto, la palabra nos habla y dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. Seguimos con la seducción. Y hay personas que cuando se dejan seducir de un momento a otro, como pasó con David, David no midió las consecuencias que le venían. A David tampoco le importaba las consecuencias que vinieran, porque David estaba encantado. ¿Por qué? Por la hermosura de Betsabé, porque él quería complacer un deseo diabólico, un deseo carnal y un deseo terrenal. Un deseo que no venía de parte de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Dios dice que Dios juzgará a los fornicarios, a los adúlteros, porque Dios no quiere que nosotros cometamos tal pecado, porque destruimos. El pecado de fornicación es un pecado de destrucción, destruye tanta familia, destruye tanta la familia tuya como la familia del otro. Entonces, dice la palabra que cuando David reconoció su pecado, que David se vio en ese estado de tiniebla, de oscuridad, el enemigo lo tenía preso. Por eso David cita en un momento, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Entonces el enemigo va a hacer todo lo posible para que tú seas atraído por el pecado, seducido. Ahora, ¿qué te aconsejo yo? Yo te aconsejo que tú busques a Dios en su palabra, que te acerque al trono de Dios y entienda de que esta vida en la cual nosotros estamos es una vida corta. No podemos darle rienda suelta al pecado, ni podemos dejar que nuestra carne quiera hacer lo que a él le plazca para pecar. Entonces, aquí él dice Santiago que cuando nosotros somos seducidos por el pecado, que el enemigo nos seduce, entonces nosotros caemos presos en el lazo del enemigo, en el lazo del tentador. Entonces, hay personas que se nublan, que no ven a Dios, que lo que quieren es satisfacer su deseo. ¿Sabes qué pasa después que tú satisfaces tu deseo? Te sientes asqueroso, te sientes sucio, si le sirves a Dios, claro. Te sientes humillado y sientes que no debiste fallarle a Dios y te sientes arrepentido. Eso es lo que Dios quiere evitar. Dios quiere evitar que tú no pases por esa situación. Y Dios juzgará a cada quien según sus obras que hayan hecho, sean buenas o sean malas. Por lo tanto, nosotros no podemos darle rienda suelta al pecado. Por eso Pablo dice, no podamos convertir la libertad que Dios nos ha dado en un libertinaje. Dios nos manda a vivir una vida de santidad. La Biblia nos enseña que somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros vivamos una vida santa. Sé santo, dice el Señor, como yo soy santo. Por lo tanto, no nos dejemos seducir de las pasiones desordenadas, de las tentaciones del diablo. Satanás está buscando a quien devorar. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tienes que cuidar tu integridad, tu vida y tu relación con Dios, porque Satanás no está jugando. Él es experto en seducir. Sedujo a los hijos de Dios en el principio, en el huerto del Edén. También los sedujo también en el tiempo de Noé, que dice la palabra que viendo los hijos de Dios que las mujeres de los hombres eran hermosas, se corrompieron.
porque le dieron rienda suelta a su pecado. Y usted me dirá, es que yo soy débil. La Biblia nos enseña, diga al débil, fuerte soy. Es que yo cuando veo a una mujer o cuando veo a un hombre, si es una mujer, me siento atraído. Reprende ese espíritu del diablo. No se deje encantar de los deseos temporales, de los deseos que pasan, de los deseos, porque eso no te va a satisfacer. Vas a querer y vas a vivir una vida vacía, y vas a vivir una vida desordenada, y vas a vivir una vida sin esperanza. Es tiempo de que entienda que Dios está mirando nuestro caminar y que no podemos escapar de la ira de Dios si nosotros nos comportamos de la forma en que Dios no quiere que nos comportamos, dándole rienda suelta al pecado. Dios te bendiga. Suscríbete a este canal, dale like, comparte este video y gracias por estar atento viendo este video. Que la paz de Cristo, el amor de Dios, el Espíritu Santo te llene y haga resplandecer su rostro sobre ti. Shalom.